Empezamos con la grabación del tema 3 de Ciencias Naturales de Formación Profesional Básica y vamos a hablar de la contaminación del planeta y de los elementos contaminantes. Entonces, el tema tiene 4 apartados, 2 muy cortitos, el primero y el último, y 2 un poco más largos, que son los 2 del medio. En el primero vamos a desarrollar qué es un poquito la contaminación y cuáles son los tipos, para dar paso a los apartados 2, 3 y 4, que son el agua y la contaminación del agua, la atmósfera y la contaminación de la atmósfera, y el suelo y la contaminación del suelo. Aunque este último lo vamos a ver muy poco, porque la mayor parte del tema del tratamiento del suelo lo veremos en el tema relacionado con los recursos naturales y con la gestión de los vertederos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Lo primero es definir contaminación. Contaminación es la alteración de las características naturales de los elementos que forman parte de la naturaleza, en principio del aire, del suelo o del agua. ¿Qué quiere decir alteración de las características naturales? Bueno, pues que si no existiera el hombre, o si el hombre fuera un ser que se comportara como el resto de los animales, el resto de los seres vivos, la atmósfera, el agua, el suelo tendría unas características. ¿Vale? Tendría una concentración de determinadas sustancias, tendría una proporción de gases, tendría una cantidad de microorganismos, y sin embargo cuando se altera por alguna acción, eso se va a considerar una contaminación. Pero claro, hay 2 tipos de contaminación. Una que tiene su origen en las acciones del hombre y otra que no. La que no, ¿vale?, es lo que se llama contaminación natural. ¿Y cómo va a haber una contaminación natural? Bueno, pues porque hay acciones que ocurren en la naturaleza, fenómenos naturales, como por ejemplo un volcán o un incendio natural, que contaminan la atmósfera o contaminan el agua. Puede haber un incendio provocado por un rayo y todo ese humo va a contaminar la atmósfera. Es una contaminación porque está alterando las características naturales, las promedio, las normales, pero lo ha producido la naturaleza. O un volcán que está emitiendo una cantidad de gases, sobre todo azufrados, espectacular a la atmósfera, y sin embargo es de origen natural. Pero todo eso es contaminación natural. Pero ese es el menor de los problemas, porque eso es tan poco probable y se ocurre tan pocas veces en proporción que sería prácticamente indiferenciable de la situación natural, salvo momentos puntuales, yo digo. Pero la contaminación artificial es la que produce el hombre, y esta la produce por las acciones humanas, sobre todo estas que os pongo aquí: las industriales, las agrarias y ganaderas, las comerciales y la de la día a día de las personas. Entonces, la contaminación artificial es la que va a estropear la atmósfera, el agua y el suelo, de forma que nos va a ocasionar problemas a nosotros mismos y al resto de los seres vivos. Según el tipo de agente contaminante, va a haber 3 tipos de contaminación. La contaminación física es la que está producida por radiaciones o por ruido o calor, como la luminosidad, la contaminación lumínica, o el ruido, ¿vale?, la contaminación acústica, o al emitir radiaciones de tipo radiactivo por centrales nucleares, por ejemplo. Todo eso es contaminación física. Luego, la contaminación química, que es la principal que hacemos los seres humanos, que es la que se produce por el vertido, por emisión o por la liberación de determinados productos químicos que tienen su origen en las combustiones del petróleo y del carbón, productos de la industria química, como cuando fabricamos pinturas, o cuando fabricamos disolventes, o cuando fabricamos plásticos, y fertilizantes que se utilizan para que crezcan mejor las plantas en los cultivos, como son nitratos o otros productos nitrogenados altamente contaminantes. Y luego la contaminación biológica son los microorganismos, ¿vale?, virus, bacterias, hongos, etcétera, que se desarrollan debido a las actividades humanas. Cuando los humanos tenemos cultivos o tenemos ganadería, sobre todo,
producimos una serie de residuos, o los residuos de nuestras casas, las basuras, una cantidad de residuos orgánicos tan grande que se desarrollan un montón de microorganismos para descomponerlo. Entonces, eso es lo que se llama la contaminación biológica. Entonces tenemos por una parte contaminación física, contaminación química y contaminación biológica. Esto obviamente va a ocasionar graves efectos en los humanos, pero no solo en los humanos, también en los demás seres vivos y en el medio ambiente en general, entendido como el entorno en el que viven los seres vivos en el planeta Tierra. En los seres humanos y en los demás seres vivos produce alergias, por ejemplo, intoxicaciones provocadas por los gases, cáncer provocadas por las radiaciones o por algunos productos químicos, infecciones provocadas por los microorganismos que se desarrollan en los residuos orgánicos, mutaciones provocadas también por las radiaciones y por algunos posibles productos químicos. Y luego en el medio ambiente provoca pérdida de biodiversidad, que significa que desaparecen muchas especies de seres vivos, deterioro de los paisajes se arruinan porque desaparecen bosques, desaparecen praderas, se estropean visualmente y también porque en esa zona viven determinados seres vivos, y en general un deterioro de todo el planeta hasta el punto que está afectando al planeta de forma global, al planeta completo, no solo a partes del planeta. Entonces, según cuál sea el componente del medio ambiente que está contaminado, vamos a diferenciar 3 tipos de contaminación que son los que vamos a desarrollar en los siguientes apartados. Por una parte, la contaminación del agua. Entonces, en el apartado siguiente, el apartado 2, veremos qué es el agua, cuáles son las características naturales del agua y cómo contaminamos el agua. Lo mismo pasa con la atmósfera, la contaminación atmosférica, qué es la atmósfera, cuáles son las características naturales de la atmósfera, cómo contaminamos la atmósfera. Y tercero, la contaminación del suelo. Veremos lo que es el suelo y cómo lo contaminamos. De todas formas, hay más tipos de contaminación. Por ejemplo, estas dos que ya os he nombrado antes, que son la acústica, que son los ruidos, ¿vale? El que provocan malestar en las personas, que los animales se vayan a vivir a otra zona, etc. O la contaminación lumínica, que también dificulta la vida de muchos animales nocturnos, porque tenemos muy iluminadas muchas regiones de la Tierra durante la noche y hay muchos animales que no viven bien, pero no lo vamos a desarrollar en este tema. ¿Vale? Son contaminaciones más específicas y ya la veréis otro año si seguís estudiando ciencias naturales.